Shalom, que la paz del cósmico sea con vosotros. Las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Lean, estudien y mediten sobre esta figura, el Sermón de la Montaña. Bienaventuranzas. En el lenguaje de las parábolas, la parábola es un tipo de simbología que ayuda a establecer un nexo entre lo intelectual y los centros superiores con un lenguaje psicológico para vencer las barreras. El Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, Cristo comienza por decir a los discípulos no lo que deben hacer, sino lo que deben ser antes de poder ganar el reino de los cielos. Este sermón comienza con las palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo habla acerca de lo que el hombre debe ser, alude a lo que tiene, primero que llegar a ser en sí mismo. El hombre debe procurar ser muy diferente en sí mismo antes de alcanzar el reino. Tiene que cambiar de mente, cambiar en sí mismo y llegar a ser pobre en espíritu, sea cual fuere el significado de esta extraña frase. La primera bienaventuranza, según se las llama, y las 8 restantes están dirigidas en apariencia a los discípulos de Cristo y no a la multitud. Las palabras con las que comienza el capítulo 5 del Evangelio de Mateo expresan: y viendo la gente subido al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 1, 3. En Lucas encontramos una versión abreviada y algo diferente de las bienaventuranzas. Se menciona tan solo 4, y esto después que Cristo ha escogido a sus 12 discípulos en la montaña y ha descendido al llano. De estas 4 bienaventuranzas, la primera dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Desde que Lucas menciona a los pobres, muchos son los que han pensado que esto quiere decir ser verdaderamente pobres, ser pobre al pie de la letra. Pero en Mateo se dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y nadie podrá creer que los literalmente pobres carecen de orgullo si en este sentido se toma este versículo. ¿Cómo vamos, pues, a entender esta expresión pobre en espíritu? En la traducción literal del origen hallamos que la expresión no es pobre en espíritu, sino mendigo del espíritu, que significa ser mendigo del espíritu. Eliminemos por completo la noción de que quiere decir ser un mendigo o ser pobre al pie de la letra. Hay otra palabra en los evangelios que se traduce como pobre y que significa ser verdaderamente pobre, como en el caso de los diezmos de la viuda. En este sucedido se presenta a la mujer como una persona en realidad indigente, pobre en el sentido literal, pero que da más que los otros. Ahora bien, desde que Mateo habla de ser pobre en espíritu, el significado de rico en Lucas no puede ser otra cosa que rico en espíritu. Un triunfo sobre un rival, una mejora en la situación personal, una recompensa, un negocio inteligente. Todo esto constituye un consuelo. Pero si en el fondo de sí mismo el hombre siente que es nada, que no sabe nada, que no merece nada, si es que anhela comprender más y ser diferente, si en realidad se siente vacío y desea hacer algo, entonces, de hecho, en su mente, en su espíritu, en su comprensión, percibe su propia ignorancia, su propia nadiedad, y en tal caso es un pobre en espíritu. Está vacío y así puede ser harto. Sabe y reconoce su ignorancia y así puede oír la enseñanza del reino. Pero si está lleno de sí mismo, ¿cómo podrá oír algo?
se oye a sí mismo todo el tiempo. Cristo sigue hablando tocante a lo que un hombre debe ser si es que va a acercarse a un nivel superior en sí mismo, al nivel que se llama el reino. Bienaventurados sean los que lloran, porque ellos tendrán consolación. No es fácil decir esta idea de que uno puede recibir una ayuda interna y consuelo por el mero hecho de ir contra sí mismo, pero sí es que hay un nivel superior de donde procede la dicha con la cual le es a uno posible comunicarse. Entonces, esta idea no tiene nada de extraordinario. Bienaventurados los que lloran significa que la dicha o la felicidad puede llegarle a la persona desde aquel nivel superior del reino siempre que llore, siempre que sea pobre en espíritu. Pero ¿debe acaso suponerse que el hombre tiene que ir por el mundo bañado en lágrimas, llorando abiertamente o vestido de luto? Esta idea es absolutamente imposible en vista de lo que Cristo enseña en el capítulo siguiente de Mateo, el capítulo 6, en el que subraya que el hombre debe hacerlo todo en secreto, hacer su limosna en secreto, ayudar en secreto y no hacer nada en razón de su amor propio a fin de obtener una alabanza, un halago o un mérito a los ojos de los demás. En un sentido literal, uno llora a sus muertos, pero percibir que uno mismo está muerto es llorar en un sentido psicológico. La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el original la palabra en griego piaps, que ha sido traducida a manso, es realmente lo opuesto a la palabra enojado o resentido. Quiere decir amansado, hacerse dócil, de la misma manera como se amansa un animal salvaje. Entre paréntesis, reacciones instintivas, cierra paréntesis. Heredar la tierra significa acá llegar la tierra otorgada al hombre del reino. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, y se refiere a aquellos que anhelan comprender lo que es la bondad del ser, los que aspiran al conocimiento de la verdad que conduce al hombre a un nivel superior. Son aquellos que, al sentir la nadidad, su ignorancia, al sentir que están muertos en su ser interno, anhelan la enseñanza de la verdad que posee el hombre superior. Aspiran seguirla y desean saber lo que es el bien en el nivel del reino de los cielos. Sienten hambre de bien y sed de verdad. La unión de estas dos cosas en el hombre le hace tener aquella armonía interna que se llama justicia. La quinta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Uno de los significados de esto es que a menos que perdonemos los pecados de otros, no podemos esperar misericordia alguna para nosotros mismos en relación a nuestra propia evolución. En cierto sentido, tener misericordia es saber y advertir que aquello que uno condena en nosotros es algo que también lleva en sí mismo, o sea, es ver la viga en el ojo propio, es verse a sí mismo en los otros y a los otros en uno mismo. Es esta una de las bases más prácticas de la misericordia. La sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Literalmente, ser puro de corazón significa haber purgado el corazón, haberlo limpiado por medio de una purga. Ante todo, se refiere a no ser un hipócrita. Trata acerca de la correspondencia entre lo interno y lo externo que tiene que haber en el hombre. Con respecto a un estado emocional que se puede alcanzar, en este estado se percibe directamente la realidad de la existencia de Dios mediante la claridad de visión que permite un entendimiento emocional puro, pues nosotros no solo entendemos con la mente. El aspecto emocional del hombre, cuando se halla lleno de turbaciones sobre sí mismo, se halla oscurecido.
está en tinieblas y no puede cumplir sus funciones de reflejar un nivel superior. Cuando queda limpio del corazón, ve, o sea, que comprende la existencia de un nivel superior, la existencia de Dios, la realidad de la enseñanza de Cristo. La séptima bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Crear la paz dentro de uno mismo es estar libre de las desarmonías internas, de las contradicciones y de los disturbios internos. Hacer la paz con los otros es obrar siempre partiendo del bien que hay en nosotros mismos y no aferrarse a las diferencias de opinión, ni discutir sobre los diferentes puntos de vista o teorías que siempre crean desavenencias, desacuerdos. Si la gente obrase apoyándose en el bien y no en las divergencias resultantes de las teorías y de los puntos de vista, o sea, de las diferentes ideas que hay acerca de la verdad, todos serían pacificadores. Siguen otras dos bienaventuranzas que en esta breve consideración podemos tomarlas juntas porque ambas se refieren a la acción más allá y por encima del amor propio y del sentimiento de mérito que lleva. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperean y os persiguen y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, 10, 12. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros. Lucas 6, 22, 23, 26. Como en todas y cada una de las bienaventuranzas, Cristo habla de esta manera acerca del hombre, quien tras un prolongado trabajo psicológico en sí mismo, comienza a desear algo que está más allá de su amor propio. Habla acerca del hombre que ya no vive centrado en su amor propio, sino que está buscando el medio de huir de él. Pues cualquiera que sea la causa del amor propio, y por muy buena que sea una persona al nivel de ese amor, que es el nivel de todos, existe un gran problema psicológico acerca del cual Cristo habló de muchas maneras y con respecto a lo cual muchos se sintieron ofendidos. El amor propio, que se lo adjudica todo a uno mismo, no puede llegar al nivel del reino, y en las bienaventuranzas podemos advertir lo que el hombre tiene que llegar a ser en sí mismo y en un sentido completamente distinto al hombre de amor propio, al hombre de mérito y virtud, antes que pueda seguir vislumbrando el reino. Escrito por el Dr. Maurice Nicolet, El Nuevo Hombre. Da un clic en me gusta, suscríbete al canal y comparte. Da clic en la campana de notificaciones para que te lleguen estos mensajes. Envíame tus comentarios. Que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios os guarde en la palma de su mano. Namaste.